¿Cómo están, amigos? Volví con un nuevo video. Hacía varias semanas que no dejaba algún video sobre alguna salida, algún recorrido, porque me estuve dedicando a hacer un relevamiento del pastizal, de los relictos de pastizal, de algunos potreros con pasto donde se alimenta el ganado, donde no hay actividad agrícola, y en los bordes del camino. ¿Qué estuve buscando en estos pastizal? Micromamíferos. Algo que muchas veces sabemos que están, pero pocas veces los podemos ver. Pero sí sabemos que muchas especies de aves, por ejemplo, o otros mamíferos o reptiles, se alimentan de ellos. Así que ahora seguimos camino en el campo y te sigo contando. Acompáñame, vamos. Los mosquitos siempre son fieles compañeros en estas recorridas por el campo. Bueno, estamos en el campo, al aire libre, está parcialmente nublado, que sería algo ideal, por lo menos si está más nublado mejor, para poder filmar acá al aire libre. Seguramente te estarás preguntando qué es un micromamífero cuando te comenté en la presentación. Bueno, primero tengo que decirte que es una denominación vulgar hablar de micromamíferos y que estamos hablando de mamíferos de talla pequeña. Generalmente se ha acordado que podían ser especies que su peso corporal no supera el kilo. Más allá de que muchas veces también se habla de las liebres, vizcachas, por ejemplo también roedores como el caso de carpinchos o coipos, pero en este caso yo principalmente hablo de micromamíferos cuando hablamos de mamíferos de menos de 1 kilo. ¿Y dónde están acá? En los pastizales, ¿sí? Podemos ver atrás que anda gente andando a caballo, es una calle pública, muchas veces pasan camionetas, pasa ganado, pasan animales, pasan algunos cazadores también con perros galgos, así que no es el mejor lugar, pero bueno, es el lugar donde según el muestreo puede encontrar algunos de ellos, que a continuación los vemos juntos. Bueno, te cuento cómo comenzó todo esto. Ahora en el otoño tenemos menos actividad de aves y otras especies, así que bueno, decidí hacer este trabajito que lo venía pensando hacía tiempo, porque decía, bueno, en estos pastizales que uno recorre habitualmente y no ve casi nada, debe haber una cierta vida. Entonces vamos a hacer un relevamiento. Utilicé una cámara trampa, ¿sí? Tenemos una base de un tronquito que muchas veces uno lo deja parado cuando no tiene en el pastizal, cuando no hay árboles o ramas para poder dejar bien derechita la cámara trampa. Entonces, bueno, con un tronquito muchas veces lo dejamos así acostado y de esta manera, en algún sendero, en algunas galerías, no subterráneas, pero galerías hechas entre el pasto, donde se mueven estos micromamíferos. Bueno, dejé por varios días y en distintos lugares la cámara trampa, y bueno, el resultado que pude obtener es que, bueno, la actividad era mínima de especies, más allá de algún ave que andaba caminando en algún momento, cuises, el cuis grande, y el ratón de pastizal, ¿sí? El ratón de campo, ratón de pastizal pampeano, fue la sorpresa que quería encontrar para poder empezar a trabajar un poquito. Les recuerdo que estoy en el límite del área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina. Es una zona totalmente modificada por la actividad agrícola y ganadera, y como te decía al principio, solo encontramos algo de pastizal relativamente bien conservado, principalmente en las banquinas, en las orillas de los caminos y antes ya de entrar propiamente al campo, que en muchos casos también trabajan
con la agricultura en las propias banquinas. Pero bueno, por estos lugares por lo menos no se da. También a orillas de las vías del ferrocarriles abandonados también son buenos lugares para que la fauna que podemos encontrar en estos lugares muy urbanizados encuentren un reparo, encuentren un lugar donde poder vivir. Después de días de dejar las cámaras trampas en distintos lugares, encuentro lo que buscaba. Las primeras imágenes de un micromamífero. Algunos ratones, a última hora del día, salían a un claro del pastizal. Ya con la filmadora instalada, pude corroborar que durante el día, a pleno sol, los ratones no se mostraban. Pero sí hace su aparición un cuis grande. En las zonas rurales es frecuente encontrarlo en el pastizal alto, bordes de caminos y cultivos. Este amiguito, muy curioso, investiga la cámara. Su cuerpo es robusto, la cabeza grande, al igual que sus ojos. Son muy sociales. Aunque los podemos encontrar durante todo el día, la mayor actividad la desarrollan durante el crepúsculo. Son herbívoros, comen hojitas y también semillas y flores. Faltan unos 20 minutos para el anochecer y la actividad está por comenzar. Un adulto de ratón de pastizal pampeano se deja ver mientras se alimenta. Aunque no permanecerá mucho tiempo. Estar expuesto es peligroso. Son presas fáciles de muchos depredadores, principalmente aves rapaces, otros mamíferos como zorros y hurones, y reptiles como culebras y lagartos. Un helaño o milano blanco captura un gran número de estos cuando cría sus pichones. En cada viaje, los padres traen un ratón para un pichón. El resto debe aguardar. Este joven, aún inexperto, no puede acomodar la cabeza al ratón para poder tragarlo. Los grupos de pirinchos rastrillan el pastizal y también los cazan. Por la noche son presas de las lechuzas de campanario. Durante el día, varias rapaces sobrevuelan los campos en busca de ellos. Es por eso que llevo la cámara trampa hasta las galerías entre la vegetación donde se mueven seguros. Espero les esté pareciendo interesante el video. ¿No les pareció tierno el ratoncito? Más allá que, por supuesto, seguramente mucha gente me recordará que son especies portadoras de enfermedades y que siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, en este caso estamos en el campo y simplemente tomando algunos registros. Muchas veces los problemas se dan con poblaciones rurales o que tienen contacto más asiduamente con estas especies y que son portadoras de algún virus.
Particularmente a mí me fue una grata sorpresa poder encontrar y trabajar un poco con esta especie, que como te decía, hacía tiempo que tenía ganas de hacer algún trabajito, porque me recuerda a mi niñez. Yo en mi niñez, hace muchos años atrás, cuando no había tanta forma de acceder a información, rastrear información, internet y esto, tenía solo alguna enciclopedia o algún libro de naturaleza que ya me gustaba de aquel tiempo, y recuerdo siempre ver esas imágenes de fauna ibérica, algunos ratoncitos de campo que hacían sus nidos bien redonditos, con un pasto bien amarillo oro, y se metían por un huequito, y bueno, y yo leía esta información una y otra vez y los dibujaba, así bueno, me recordó un poco aquellos momentos. Así que espero que a ustedes también les esté gustando el video. Otras especies también son típicas del pastizal. Por ahí no en este ambiente, pero no en esta zona, pero podemos encontrar. Como también en la época de reproducción, en primavera, en verano, algunas aves se camuflan, se sumergen en estos pastizales para desarrollar gran parte de esta vida de nidificación, de reproducción. Así que te cuento un poquito más sobre el tema. Dale, vamos. A nivel del suelo, entre los pastos y con forma de tacita, se encuentra el nido de la cachirla. 3 pichones esperan ser alimentados. Un tucutucu realiza el mantenimiento de su madriguera. El pastizal también es el territorio de muchas culebras, que se mueven sigilosas buscando alguna presa. Una culebra ojo de gato. Podemos notar las 2 bandas oscuras de la cabeza que se cierran en forma de V. Bueno, yo al final me quedé sentado acá en el piso porque parece que no soy tan blanco para los mosquitos y estuve más tranquilo. Espero que te haya gustado el video, que hayas visto imágenes e información interesante que tal vez no conocías. Y bueno, como siempre nos estamos viendo en un próximo video y gracias por pasar por el canal. Nos estamos viendo.